Ella no supo explicarlo. Llevaban 20 minutos en esa cena y él no había intentado impresionarla ni una sola vez. No le dijo que era gracioso. No le preguntó qué quería de la vida, no buscó su mirada para ver si lo estaba mirando bien. En un momento dado, el camarero se equivocó con el pedido y él simplemente lo corrigió sin irritarse, sin dramatizarlo, sin voltear a ver si ella había notado lo bien que lo había manejado. Solo lo resolvió y siguió. Esa noche de camino a casa, ella se descubrió pensando en él. No en lo que dijo, en cómo era. Y aquí está lo que casi ningún hombre entiende. Ella no estaba pensando en si le gustaba, estaba procesando algo anterior a eso. Algo que ocurre en una capa más profunda antes de que el deseo tenga nombre. Estaba decidiendo si podía mirarlo con respeto y sin que ella se lo propusiera, sin que él lo pidiera, la respuesta ya había llegado. El deseo no empieza donde tú crees que empieza, empieza ahí, en esa decisión silenciosa que ella toma y que la mayoría de los hombres nunca ven porque están demasiado ocupados tratando de gustar. Hoy voy a mostrarte exactamente cómo funciona ese proceso, que lo activa, que lo destruye antes de que empiece y cuál es la señal que casi todos ignoran. La que determina si lo que ella siente por ti va a durar o va a desaparecer en semanas sin que entiendas por qué. Quédate hasta el final porque la última señal es la que nadie ve venir. Antes de seguir, suscríbete si aún no lo has hecho, dale like y dime en los comentarios desde qué país me estás viendo. Me encanta saber dónde están. Si en el pasado estuviste con una mujer que al principio parecía interesada y después simplemente se fue enfriando, sin pelea, sin razón clara, sin un momento concreto en el que todo se rompió. No fue porque hicieras algo malo, fue porque nadie te explicó que la atracción femenina tiene una fase que ocurre antes del deseo, una fase que no se ve, que no se anuncia y que la mayoría de los hombres ni saben que existe. Te enseñaron a gustar, a ser simpático, a escuchar, a hacer reír, a ser detallista y todo eso tiene su lugar. Pero nadie te dijo que una mujer antes de desear a un hombre necesita respetarlo. No en el sentido de admirarlo como a un héroe, sino en el sentido más simple y más profundo. Necesita sentir que está frente a alguien que se sostiene, que tiene criterio, que no negocia quién es para caerle bien. Cuando eso falta, el deseo que aparece es frágil. Puede durar semanas, a veces meses, pero en algún punto ella lo siente. Esa sensación de que algo no está bien, que no puede nombrarlo, pero que no desaparece. Y empieza a alejarse, no siempre con palabras, a veces solo con distancia. Eso no fue un fracaso tuyo, fue un mapa equivocado. El problema no era quién eras, era que estabas jugando una partida sin conocer la primera regla. Y la primera regla es esta: el deseo que dura se construye sobre respeto, no al revés. Ahora que lo sabes, lo que vas a entender en los próximos minutos va a cambiar la forma en que lees a las mujeres. Empezamos con la señal que lo activa todo y es más simple de lo que parece. Hay algo que las mujeres detectan en los primeros minutos de conocer a un hombre. No es el físico, no es el humor, no es si tiene o no tiene dinero, es si está cómodo con lo que es o si está buscando que ella se lo confirme. La señal se llama no negociar el valor propio y se ve así en la práctica. Imagina que están en una primera conversación. Ella dice algo que no está de acuerdo con lo que él piensa. Un hombre que negocia su valor sonríe, cede, suaviza su postura, no porque haya cambiado de opinión, sino porque necesita que ella lo apruebe. Un hombre que no lo negocia sostiene su postura con calma, no con agresividad, no con rigidez, solo con la tranquilidad de alguien que no necesita ganar el desacuerdo. Pero tampoco va a borrarse para evitarlo. Ese contraste que puede durar 3 segundos, ella lo registra. La psicología del valor percibido dice esto. Cuando alguien ajusta constantemente su comportamiento para ser aceptado, el cerebro interpreta esa flexibilidad como señal de bajo valor. No conscientemente es un proceso automático, evolutivo. Ella no piensa, este hombre no vale. Simplemente siente que algo no termina de encajar, que está frente a un reflejo, no frente a una persona. El error que comete la mayoría es creer que ceder es generoso, que adaptarse es madurez y a veces lo es. Pero hay una diferencia enorme entre ser flexible porque quieres y ser maleable porque tienes miedo. Ella distingue esas dos cosas, aunque no puede explicar cómo. Lo que activa el respeto y, por lo tanto,
La base del deseo es percibir que él tiene un centro, que no cambia de forma según quien lo mire. Que hay algo sólido ahí adentro que no está disponible para negociarse. Y cuando ella siente eso, ocurre algo que no puede controlar. Empieza a querer acercarse, no todavía con deseo, con curiosidad. Esa curiosidad es la puerta, pero hay algo que la profundiza más rápido que cualquier palabra y tiene que ver con cómo ocupa el espacio. Hay hombres que entran a una habitación y hacen ruido para que los noten, y hay hombres que entran y simplemente están y aún así se les nota. La diferencia no está en el volumen, está en la presencia. Esta señal es más sutil que la anterior y por eso es más potente, porque no se puede fingir. Un hombre puede ensayar lo que dice, puede preparar cómo presentarse, puede controlar su ropa y sus palabras, pero no puede falsificar la forma en que ocupa el espacio. Eso se filtra solo. Imagina esta escena. Están sentados, ella habla y él no está esperando su turno para hablar, está escuchando de verdad. No con la cabeza ladeada de quien actúa, que escucha con el cuerpo quieto, los hombros relajados. Los ojos en ella y cuando hay un silencio no lo rellena, lo deja estar. Como si el silencio no le incomodara, como si no necesitara llenar cada hueco con algo. Ese detalle, ese silencio que no lo perturba, ella lo lee como seguridad interna, como que no está actuando, como que no necesita ser interesante en todo momento porque ya sabe quién es. La neurociencia del apego explica por qué esto importa tanto. El sistema nervioso de una mujer está constantemente evaluando si el entorno es seguro, no de forma paranoica, de forma automática, por instinto. Y una presencia estable que no fluctúa según el humor de la situación activa en ella una respuesta que no es lógica. Se relaja y cuando se relaja baja la guardia y cuando baja la guardia empieza a abrirse. No porque haya tomado la decisión de abrirse, sino porque su cuerpo ya tomó esa decisión antes. El error clásico es hacer demasiado, hablar para llenar, moverse para demostrar, buscar su mirada para confirmar que va bien. Todo eso comunica exactamente lo contrario de lo que se busca. Comunica que hay algo que probar. Y cuando hay algo que probar, la presencia se vuelve ruido. Un hombre con presencia real no tiene nada que probar y ella lo siente. Lo que viene a continuación es la señal que más confunde a los hombres porque la leen al revés siempre. Esto es lo que nadie le cuenta a un hombre cuando le dicen que sea más abierto, más comunicativo, más disponible, que hay una versión de eso que funciona y otra que destruye el respeto sin avisar. La señal es esta, un hombre con límites claros que no se disculpa por tenerlos. No límites agresivos, no distancia calculada, no frialdad estratégica, límites reales, los que nacen de saber lo que uno quiere y lo que no está dispuesto a tolerar. Aquí está el diversel. Cuando un hombre dice que no, a un plan que no le interesa, a una dinámica que no le funciona, a algo que le piden que sea y no es, la mayoría de las veces lo envuelve en disculpas, lo suaviza. Lo justifica, como si el hecho de tener una postura propia necesitara ser perdonado. Y lo hace porque teme que si no cede, ella se irá. Lo que no ve es que cada vez que cede de esa manera, algo en ella se va un poco antes. Ella no lo vive como rechazo, lo vive como una pérdida de forma, como si el hombre que tenía delante fuera haciéndose más borroso. La psicología del respeto interpersonal es clara en esto. Los límites comunican valor propio, no valor económico ni social, valor interno. Cuando alguien sabe lo que no va a cruzar, el cerebro de quien lo observa registra eso como señal de integridad. Y la integridad genera algo que el encanto no puede generar. Confianza. No la confianza de puedo contarle mis cosas, la confianza más profunda. Este hombre es lo que parece ser. La microescena es simple. Ella le propone algo que a él no le convence. Él no dice que sí para no tensionar. Dice que no con calma, sin drama, sin explicación de 3 párrafos. Y ella se queda en silencio un segundo que él va a leer como incomodidad, que no lo es reconocimiento. Su sistema nervioso acaba de registrar. Este hombre existe de verdad. Un hombre sin límites no genera respeto, genera lástima. Y la lástima nunca en ninguna situación, en ninguna mujer se convierte en deseo profundo. Pero hay una señal más silenciosa, más constante, más difícil de sostener, que ella está leyendo sin que él lo sepa.
Las palabras de un hombre para una mujer son datos provisionales. Lo que confirma o desmiente esos datos no es la siguiente conversación, es el patrón, lo que él hace cuando nadie está mirando, cuando no hay nada que ganar, cuando la situación no lo favorece. Y aún así actúa de la misma manera que actuaría si todo estuviera a su favor. Esa coherencia entre lo que dice y lo que hace, entre quien dice ser y cómo se comporta en los momentos sin audiencia es la cuarta señal. Y es la que más tiempo tarda en leerse, pero la que más peso tiene cuando ella toma una decisión sobre él. Imagina que él le dijo en la segunda conversación que valora su tiempo, que no anda perdiendo horas en cosas que no importan. 3 semanas después cancela 2 veces seguidas sin mucho aviso. No con mala intención, simplemente ocurrió, pero ella tomó nota, no con rencor, con información. Eso es lo que hace el cerebro femenino cuando evalúa a un hombre. Construye un archivo no consciente, no deliberado, automático. Cada acción coherente suma, cada contradicción resta y en algún punto ese archivo tiene suficiente material para emitir un veredicto antes de que él haya dicho nada importante. Antes de que haya habido ninguna conversación seria, el error típico es creer que las palabras grandes compensan los gestos pequeños. Que una declaración sincera borra 3 semanas de comportamiento inconsistente, no las borra, las vuelve sospechosas, porque su patrón ya habló primero. Lo que genera respeto real no es lo que un hombre promete, es lo que hace cuando no hay ninguna razón para hacerlo bien, excepto que así es él. Esos momentos, una respuesta a tiempo cuando estaba ocupado, uno claro cuando era más fácil decir sí, aparecer cuando dijo que iba a aparecer. Se acumulan en silencio hasta que se convierten en algo que ella no puede ignorar. Confianza, no la que se declara, la que se construye acto por acto, sin que nadie lleve la cuenta, excepto ella. Y cuando esa confianza existe, el deseo que aparece encima de ella tiene una base que no se rompe en la primera tormenta. Pero hay una señal más pequeña que todas las anteriores, tan pequeña que casi nunca se menciona, y sin embargo, es la que más rápido destruye el respeto si falta. Hay algo que una mujer observa en un hombre antes de que él abra la boca, antes de que haga nada particularmente notable. Algo que no tiene nombre en ninguna conversación sobre atracción y que sin embargo, está ahí en todos los hombres que generan respeto genuino, es el autocontrol. No como disciplina de gimnasio, ni como frialdad emocional, como la capacidad de no reaccionar a todo. Se ve así. El camarero es lento y él no pone cara. Alguien dice algo con lo que no está de acuerdo y él no necesita corregirlo en ese momento. Ella llega tarde y él no lo dramatiza, no lo ignora de forma obvia, no hace ese silencio tenso que es peor que cualquier queja, simplemente está regulado en su centro. Eso para el sistema nervioso de una mujer es una señal primitiva y muy poderosa. La psicología evolutiva tiene una explicación para esto. Un hombre que no reacciona impulsivamente a los estímulos menores comunica capacidad de manejar los grandes. No lo anuncia, no lo explica. Su comportamiento en lo pequeño proyecta lo que haría en lo que importa y esa proyección inconsciente automática genera en ella una sensación de seguridad que no puede fabricarse de ninguna otra manera. Lo contrario también es cierto. Un hombre que reacciona a todo, que se irrita rápido, que necesita responder cada provocación, que no puede dejar pasar una incomodidad sin exteriorizarla. Le comunica a ella algo que ninguna cantidad de encanto puede deshacer. Le dice que su estado interno depende del estado externo, que si las cosas se complican va a tambalearse y una mujer no puede relajarse del todo junto a alguien que se tambalea con el viento. La microescena es esta: algo sale mal en medio de un plan. No grave, simplemente sale mal. Y él, en lugar de frustrarse o de forzar que salga bien, se adapta con una calma que no parece actuada, que simplemente es un modo natural de responder. Ella lo observa, no dice nada, pero algo se asiente en su interior. Es el gesto más pequeño del guión y a veces el que más pesa. Pero ninguna de estas 5 señales es la que prometí desde el principio, la que casi nadie ve, la que ocurre antes de que él haya tenido la oportunidad de demostrar ninguna de estas cosas. Esa es la siguiente. Hay un momento que ocurre muy al principio, a veces en los primeros minutos de conocerse, a veces antes de que haya habido una conversación real, un momento que dura poco, que no tiene fanfarria, que no parece importante y que, sin embargo, es donde ella toma la decisión más determinante de todas.
Es el momento en que decide si puede mirarlo con respeto, no si le gusta, no si hay química, eso viene después o no viene. Lo primero es esto. Hay algo en este hombre que me hace sentir que está parado en algo sólido. Y lo que ella busca en ese momento no es impresionante, no es extraordinario, es muy concreto. Busca si él está haciendo él o si está haciendo lo que cree que ella quiere ver. Eso se nota siempre, no con análisis, no con razonamiento, con el instinto de alguien que lleva años leyendo ese lenguaje sin haberlo estudiado. Una energía ligeramente forzada, una sonrisa un poco más amplia de lo que la situación justifica, una disposición demasiado rápida, demasiado perfecta, demasiado orientada a agradar. No es fingimiento consciente, es el resultado de un hombre que tiene miedo de que quienes no sea suficiente y ese miedo, por pequeño que sea, se filtra. El error no es querer gustar, es que querer gustar demasiado ocupa el espacio donde debería estar él. Cuando ella percibe eso, esa ligera ausencia de él mismo, ese hombre que está actuando en lugar de estar, el respeto no aparece. Y sin ese respeto inicial, todo lo que venga después construye sobre arena. Puede haber atracción física, puede haber conversaciones buenas, puede haber momentos genuinamente agradables. Pero en algún punto algo en ella va a notar que la base no es sólida y cuando eso ocurre no hay recuperación fácil. La respuesta correcta no es una técnica, es una postura. Es entrar a ese primer momento siendo exactamente lo que uno es, con la incomodidad que eso pueda traer, con el riesgo de que no encaje. Esa disposición a ser visto sin escudo, sin el escudo del encanto calculado, sin el escudo de la versión mejorada, es lo que genera el respeto que abre la puerta al deseo. Porque lo que una mujer quiere respetar no es la versión perfecta de un hombre, es la versión real, la que tiene bordes, la que a veces no sabe qué decir. La que no necesita que todo salga bien para sentirse bien consigo misma. Esa es la señal que todos pierden, no porque sea difícil de ejecutar, sino porque nadie les dijo que era la primera. Lo que queda ahora es entender cómo se aplica todo esto cuando el momento ya está frente a ti. Todo lo que has escuchado hasta ahora no sirve de nada si lo conviertes en una lista de cosas que hacer. Porque eso, convertirlo en técnica, en pasos, en comportamientos que ejecutar es exactamente lo opuesto de lo que genera respeto. Una mujer no respeta a un hombre que aprendió a comportarse bien, respeta a un hombre que simplemente es de una manera determinada. Y esa diferencia, aunque sutil, es la que ella detecta con una precisión que te va a sorprender. Entonces, ¿cómo se aplica esto? Así. La próxima vez que estés con una mujer que te interesa y sientas la tentación de ajustar lo que piensas para que suene mejor, no lo hagas. No porque sea una estrategia de atracción, sino porque lo que tienes que decir vale tanto como lo que ella quiere escuchar. Esa pequeña decisión sostenida en el tiempo construye algo que ningún cumplido puede construir. Cuando haya silencio y tu instinto sea llenarlo, espera un segundo. 2. Deja que el silencio exista, no como herramienta, no como juego, como señal de que estás cómodo sin necesitar que todo esté en movimiento. Cuando algo no te funcione, un plan, una dinámica, algo que te pidan que seas, dilo con la misma calma con la que dirías cualquier otra cosa. Sin el envoltorio de disculpas, sin el prólogo de no quiero que te molestes, pero solo la postura limpia. Ella no va a irse por eso. Si se va, no era el tipo de respeto que ibas a ganar de todas formas. Y cuando llegues a ese primer momento, ese donde todo está aún abierto, donde todavía no ha pasado nada definitivo, llegas siendo tú con todo lo que eso implica, sin la versión pulida. Sin la versión que calculaste de camino, solo lo que eres cuando no estás mirando si estás haciéndolo bien. Aquí están los stacks si son reales. Si el respeto no está desde el principio, el deseo que aparece no dura. Puede ser intenso, puede parecer sólido, pero en algún punto, 3 meses, 6 meses, a veces menos, ella va a empezar a preguntarse por qué algo no termina de encajar. No va a poder nombrarlo, solo va a sentirlo. Y cuando una mujer empieza a sentir eso, el camino de vuelta es mucho más largo que el camino que hubiera tomado si la base hubiera estado bien desde el principio. El momento de poner esa base no es después de que el deseo aparezca, es antes, es ahora, en los primeros gestos, en las primeras conversaciones. En esa primera impresión que no es de físico ni de humor, sino de presencia. No hay segunda oportunidad para ese momento. Ella no repite la invitación.
Al principio del video te hablé de una mujer que llegó a casa pensando en un hombre, no en lo que dijo, sino en cómo era. Ahora sabes qué fue lo que procesó en ese trayecto. No era atracción todavía, era algo anterior. Era la respuesta a una pregunta que ella ni siquiera se había formulado en palabras. Hay algo en este hombre que merece mi respeto. Y él no lo había buscado, no lo había calculado, no había llegado a esa cena con una estrategia. Había llegado siendo él con sus posiciones, con su calma, con sus límites, con esa coherencia silenciosa entre quien decía ser y lo que hacía cuando nadie llevaba la cuenta. Y eso, sin que ninguno de los dos lo supiera, fue suficiente para que